Bienvenido a un nuevo estudio de El Último Imperio. ¿Estás dispuesto? Adelante. Sinopsis. La identificación de los Estados Unidos de América como imperio es común en la prensa y en el medio académico de hoy. Sin embargo, ya en el siglo XIX, intérpretes adventistas habían identificado ese potencial y habían relacionado esa nación emergente con las profecías apocalípticas. El objetivo de este libro es mostrar de qué modo el proceso de fundación de ese país provee importantes datos para iluminar la interpretación adventista de Apocalipsis 13. Además de esto, aclara el actual panorama sociopolítico de esa nación y sus perspectivas futuras. Esta lectura ayudará a entender mejor la lógica de las profecías bíblicas como revelaciones por parte del Dios verdadero que conoce y comanda la historia. El Último Imperio es una interpretación perspicaz y contundente de Apocalipsis 13 y el papel de los Estados Unidos en la profecía. El Dr. Dornelles analiza diversos aspectos del imperialismo estadounidense a partir de una nueva perspectiva, apoyado en el punto de vista de un observador externo de América del Norte. Esta es una lectura necesaria para todas las personas interesadas en los eventos finales. Introducción. El reconocimiento de los Estados Unidos de América como un imperio contemporáneo es común hoy, en la prensa y entre los investigadores de diversas áreas tales como economía, política, sociedad y cultura. Sin embargo, mucho antes de que ese país asumiera su actual condición de imperio, intérpretes adventistas en el siglo XIX ya habían relacionado esa nación emergente con las profecías apocalípticas. La interpretación profética que identifica a esa nación con el poder político-militar representado en Apocalipsis 13 es exclusivamente adventista, aunque haya innumerables teorías de la conspiración que también le atribuyen a los Estados Unidos un papel negativo en el escenario del mundo contemporáneo. La relación establecida por los adventistas desde los comienzos de la Iglesia entre los Estados Unidos de América y el símbolo apocalíptico es un elemento importantísimo de toda la escatología adventista del séptimo día. Diversos elementos del escenario profético no tendrían sentido sin la actuación de ese poder descrito en la figura de la bestia con apariencia de cordero y voz de dragón. Los tres mensajes angélicos, el sello de Dios y la señal de la bestia, la gran tribulación y la manifestación final del anticristo en la forma de un falso Mesías, tendrían poca importancia sin la interferencia de un poder global intolerante en los últimos días. Frente a esto, la coherencia y la solidez de esta interpretación exclusivamente adventista son altamente necesarias. En este contexto geopolítico del siglo XXI, en el que los Estados Unidos han sido confrontados con el crecimiento y el fortalecimiento económico y político de otras naciones, es necesario reexaminar esa interpretación y analizar la solidez de sus bases. Este libro pretende responder a diversas cuestiones sobre la coherencia y la lógica de la interpretación adventista de Apocalipsis 13. Para alcanzar este objetivo, esta investigación intenta profundizar en la historia norteamericana desde sus comienzos hasta de la mitad del siglo XIX, cuando el movimiento adventista comenzó a guardar el sábado y a reconocer ese mandamiento como el eterno sello de Dios con su pueblo. Fue por causa del sábado que los adventistas relacionaron Apocalipsis 13 con los Estados Unidos. La lógica de esa interpretación adventista no puede depender solamente de los eventos y los acontecimientos relativos a la nación estadounidense después del siglo XIX, y este es el argumento principal de este libro. No fue a partir de la interpretación de Apocalipsis 13 realizada por los adventistas que Estados Unidos de América pasó a ser considerada la nación que podría dar cumplimiento de esta profecía. En realidad, mucho antes del siglo XIX y de la creación de esa república,
cuando los revolucionarios juzgaban estar fundando la Nueva Jerusalén, ya había una vocación imperial. Incluso antes de la colonización británica, cuando los puritanos creían que estaban sentando las bases del nuevo Israel de Dios, es decir, la América libre y protestante, ya en la época del descubrimiento de América, en el siglo XV, una identidad mesiánica estaba relacionada con el continente incógnito. En este libro se van citando diversos documentos históricos que muestran que una vocación de cumplir un papel profético en el escenario del mundo moderno se reporta a las raíces de esta nación norteamericana. La interpretación adventista en el siglo XIX relacionó a los Estados Unidos con Apocalipsis. Sin embargo, desde los siglos XIII y XV, místicos como Joaquín de Fiore y Cristóbal Colón ya relacionaban la nación por venir con las profecías, no como un instrumento del dragón, sino como un instrumento divino en el cumplimiento de la promesa de Apocalipsis 21, del nuevo cielo y de la tierra nueva. Como muestra este libro, un sistema de falsificaciones del reino de Dios estaba siendo preparado mucho tiempo antes de la colonización británica, que trajo el protestantismo y la ideología de la libertad a Norteamérica, y antes de que los padres fundadores trabajaran por el nacimiento de la República. A la luz de estos eventos, la interpretación adventista, aunque sea exclusiva de los guardadores del sábado, se reviste de mucha coherencia y solidez. La idea de escribir un libro sobre la formación y el nacimiento del poder sociopolítico y militar de los Estados Unidos de América como una nación profética surgió, inicialmente, de la observación de las películas de Hollywood y de algunos discursos de líderes políticos, que proyectan a los Estados Unidos como una nación mesiánica, con una misión divina. Algunos de esos discursos son, por ejemplo, del expresidente George Bush, quien el 20 de enero de 2001, en la ceremonia de asunción presidencial, declaró lo siguiente: «Nosotros tenemos un lugar cautivo en una larga historia, la historia de un nuevo mundo que se transformó en un servidor de la libertad». Además, el 25 de enero de 2003, en un discurso dado en el Congreso antes de atacar a Irak, él proclamó que Estados Unidos es una nación fuerte y digna en el uso de su fuerza, y que los estadounidenses son un pueblo libre, que sabe que la libertad es un derecho de cada persona y el futuro de toda nación. Entonces, agregó lo siguiente: «La libertad que tenemos no es un presente de los Estados Unidos para el mundo, es un regalo de Dios para la humanidad». Más adelante, en el discurso de asunción presidencial de su segundo mandato, el 20 de enero de 2005, Bush reiteró lo siguiente: «Con nuestros esfuerzos nosotros encendemos una llama en la mente de los hombres. Ella calienta a aquellos que sienten su poder, quema a aquellos que combaten su progreso, y un día ese fuego indomable de la libertad va a alcanzar los rincones más oscuros de nuestro mundo». Otro ejemplo lo encontramos en el discurso del presidente Barack Obama, proclamado durante la ceremonia de asunción presidencial de su segundo mandato, el 21 de enero de 2013. «Lo que nos hace excepcionales, lo que nos hace estadounidenses, es nuestra fidelidad a una idea articulada en una declaración realizada hace más de 2 siglos. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Hoy continuamos la tarea sin fin de superar la brecha entre el significado de estas palabras y la realidad de nuestro tiempo, pues la historia nos dice que, aunque esas verdades son incuestionables, ellas nunca se hacen efectivas por sí mismas, y aunque la libertad es un don de Dios, esta debe ser garantizada por su pueblo aquí en la tierra». Esos discursos le hacen eco a una creencia enraizada en la identidad estadounidense, que es la que señala a los Estados Unidos de América como la nación elegida, con prerrogativas que van más allá de los límites del bien y del mal, comisionada por Dios para cumplir un papel mesiánico en el mundo. El ideólogo estadounidense Robert Kagan, por su parte, cree que esa nación alcanzará un pináculo en la historia de las civilizaciones, que resulta en un impulso por transformar a los otros países. Para él, desde la llegada de los padres peregrinos, los estadounidenses siempre ejercieron un poder expansionista.
La ambición de desempeñar un papel grandioso en el escenario mundial está profundamente arraigada en el carácter estadounidense. Desde la declaración de la independencia e incluso antes, todos los estadounidenses, aun aquellos que no están de acuerdo en muchos asuntos, siempre compartieron la convicción de que su nación tenía un destino grandioso. Reinhold Niebuhr, considerado uno de los principales teólogos y filósofos de los Estados Unidos, afirma que los acontecimientos de la segunda mitad del siglo XX hacen evidente que la historia le otorgó a los Estados Unidos la gran responsabilidad de defender los preciosos valores de la civilización occidental frente a las crisis desencadenadas por los totalitarismos contemporáneos. Él considera que Estados Unidos fue llamado para liderar a las naciones libres, en función de sus recursos económicos, políticos y militares, y principalmente por causa de sus valores morales y espirituales. La vocación estadounidense para el cumplimiento de un papel mesiánico en el mundo está presente en discursos presidenciales, en las películas de Hollywood, en libros de importantes pensadores y predicadores estadounidenses, en documentos y símbolos oficiales, y se extiende hasta los sermones de los llamados padres peregrinos. Esa vocación atribuye un sentido sobrehumano a las acciones militares y políticas de los Estados Unidos de América. De esa manera, el poder temporal e histórico de ese país, como un imperio, sea haciendo el bien o el mal, pretende presentarse como el cumplimiento de un proyecto divino, en una extensa obra de falsificación de las acciones divinas previstas en las profecías bíblicas. Las películas que promueven los valores y el papel histórico de los estadounidenses también muestran personajes, temas y narrativas de naturaleza religiosa y mitológica, que retoman ciertos arquetipos de la memoria colectiva. Al retratar periodos históricos, reproduciendo personajes y eventos, y al representar el papel que desempeña Estados Unidos en la defensa de la libertad en el mundo, las películas ayudan a solidificar la imagen del país como nación elegida para el establecimiento de un nuevo orden mundial. Este libro trata de importantes elementos de la cultura estadounidense, como la religión civil, la identidad nacional y la memoria colectiva. Se parte de la hipótesis de que esa cultura está organizada como un sistema compuesto, entre otras cosas, por un conjunto de discursos, películas, libros y sermones los que atribuyen a los Estados Unidos de América un papel mesiánico en la construcción de un nuevo mundo. Ese sistema funciona como una ideología y una cosmovisión de naturaleza religiosa que busca apoyarse en las propias profecías bíblicas. Siendo una ideología y una cosmovisión, la noción de que Estados Unidos es un instrumento divino para el establecimiento de un régimen de libertad y de derechos humanos en el mundo, no solamente legitima las acciones estadounidenses como orquestadas en el plan divino universal, sino también elimina la posibilidad de criticar ese sistema, como si el bien estuviese exclusivamente vinculado a esa nación y todo lo que se opone a ella fuese la materialización del mal. En el proceso de construcción de la ideología estadounidense, las narrativas bíblicas de un paraíso perdido y de una nación elegida, junto con la promesa de restauración de un nuevo cielo y de una tierra nueva, fueron usadas de manera no teológica, sino mitológica e ideológica. A través de este largo y fascinante proceso histórico y cultural, una identidad mesiánica fue construida para los Estados Unidos, que se presenta como una nación divinamente comisionada para el establecimiento de una era de libertad y de gloria en el mundo. Vistas, sin embargo, a la luz de la interpretación profética, la cultura y las realizaciones de esa nación se presentan como la propia falsificación del reino de Dios. Frente a esto, el objetivo de este libro es mostrar de qué modo el proceso del nacimiento y de la fundación de los Estados Unidos de América provee importantes datos para una apreciación más amplia de la interpretación adventista de Apocalipsis 13. El libro pretende mostrar cómo estos datos ayudan a profundizar la solidez y la lógica de esta interpretación. Esta obra está dividida en 3 partes. La primera abarca los 2 primeros capítulos, que se enfocan en el gran conflicto descrito en las visiones de Apocalipsis 12 al 14, y en el desarrollo de la interpretación adventista de esas visiones desde los años 1850, cuando el sábado, como sello de Dios, tuvo un papel estructurante. La segunda parte incluye 3 capítulos que presentan una visión panorámica del nacimiento de la nación con su vocación mesiánica, en 3 momentos.
el descubrimiento de América, la colonización de Norteamérica y la fundación de los Estados Unidos. Por último, los 4 capítulos restantes reflexionan sobre el modo en que el poder imperial estadounidense se identifica con la voz del dragón, a través de las acciones bélicas y, finalmente, persecutorias de ese imperio. En este libro se asume que Estados Unidos llegó, durante el siglo XX, a convertirse en un imperio, tanto desde el punto de vista del poderío económico y militar, como de su consecuente modelo de relaciones con las demás naciones, en el sentido de interferir y hasta de organizar el mundo a su propia manera. La misma perspectiva puede ser vista en obras tales como La fabricación del imperio estadounidense, de la Revolución a Vietnam, Una historia del imperialismo de los Estados Unidos, del historiador Sidney Lane, de 2003, El imperio estadounidense, hegemonía y supervivencia, del filósofo Noam Chomsky, 2004, El imperio estadounidense, del canadiense Claude Julien, de 1971, Imperio, del filósofo político Michael Hart y el sociólogo italiano Antonio Negri, del año 2000, y Formación del imperio estadounidense, del brasileño Luis Alberto Moniz Bandeira, de 2006. El reconocimiento en este libro del poder estadounidense como poder imperial no implica, sin embargo, una continuidad indefinida de la historia, con un quinto imperio que sucede a la Roma que en Daniel 2 estaba representada en las piernas de hierro de la estatua, y en Daniel 7 con el cuarto y último animal. Ese imperio contemporáneo no emerge de una lucha contra el imperio romano o el papado, ni por haberse impuesto frente a ellos. Ese imperio debe ser visto, en realidad, como una reminiscencia de esos poderes. En Apocalipsis 13, 12, se afirma que la segunda bestia ejerce la autoridad de la primera bestia, y en su presencia lo que hace que sea una continuidad de esos poderes finales representados en la profecía. En la expectativa de que este libro sirva como una obra útil para exaltar la veracidad y la lógica de las profecías bíblicas como revelaciones del futuro por parte del Dios verdadero que conoce y comanda la historia, se espera que sea una lectura instructiva y reveladora.